la gloria que asombra todo mi ser, misericordia que cada día en mí se renueva, no puedo entender. Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestro devocional TCD, nuestro tiempo con Dios. Y qué alegría saber que continúas de cerca esta historia y que ha sido de mucha bendición para mucha gente. Y hoy es lunes 17 de abril y continuamos leyendo y meditando con el segundo libro de Samuel, capítulo 4, del versículo 1 al 12, que lleva como título esta meditación, Un juicio justo al traidor. Y bueno, entrando un poquito en contexto de lo que se mencionó ayer en la historia, de que el mismo rey David se había afligido mucho, había sufrido mucho por la pérdida de un valiente del ejército de Abner, que ha sido matado, ¿verdad? En Hebrón. Y bueno, hoy vamos a continuar leyendo esta historia. Eh, Vamos a darle lectura. ¿Qué te parece si me ayudas a leer? Dice, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, de moreadores. El nombre de uno era Baná y el otro era Recab, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteos hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baná fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baná, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano, Baná, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Ciclat en pago de la nueva. Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y bueno, podemos ver una historia donde en el mismo versículo uno menciona que Isboset, hijo de Saúl, que él reinaba, ¿verdad?, en Israel, se le temblaron sus manos, se debilitaron, porque él estaba atemorizado que al enterarse que el jefe del ejército, Abner, había perdido la vida, que había sido matado en Hebrón. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que él no podía continuar siguiendo ser rey de Israel, porque cada una de las decisiones que tomaba Isboset
mayormente eran decisiones de Abner. Y el mismo pueblo se aterrorizó, tenía miedo, dice en el versículo 1. ¿Por qué? Porque el capitán del ejército, Abner, él le daba seguridad al pueblo, él podía tomar las decisiones y darle victoria ante cualquier circunstancia difícil, ante cualquier cosa enemigo. En cambio, el rey, eh, él tomaba decisiones inadecuadas, decisiones inclusive que dice en el versículo 2 que él había puesto a dos hombres al frente de su ejército y cada una de sus decisiones que él tomaba no tenía un respaldo de Dios. Estos dos hombres que venían de un pueblo llamado Berot, cada uno de ellos uno se llamaba Baná y el otro se llamaba Recab. Inclusive eran hombres que ellos eran como jefes de una banda de ladrones, esos dos hombres mencionados, Baná y Recab. Y tú te puedes imaginar con qué gente estaba relacionada el rey Isboset, gente que tarde o temprano iba a decepcionar al rey, gente que tarde o temprano le podría hacer un mal inclusive al mismo rey. Y y esa gente con la cual nos relacionamos, es muy importante que nosotros podamos eh, echar un vistazo, ver a nuestros alrededores con qué gente nos estamos relacionando, con qué tipo de gente nos estamos participando parte de nuestras vidas, porque pudiera ser gente del mundo que nos pudiera llevarnos a tomar malas decisiones, a de llevarnos a un camino, ¿verdad?, de destrucción, o pudiera ser gente que busca de Dios, que nos pudieran dar un consejo de parte de Dios, que nos pudieran ayudar a salir en difíciles circunstancias. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros busquemos gente que tenga un temor de Dios, que nos relacionemos, que estemos involucrados con gente que busquen de Dios, porque así nuestros caminos van a ser más seguros. Y bueno, en el versículo 5 menciona que estos dos hombres, Baná y Recab, fueron al mediodía a la casa de su propio rey Isboset, fueron dizque, a comprar trigo y había mucho calor, entonces ellos ingresaron a su casa y al ver que Isboset estaba durmiendo en su recámara, en su cama, ellos tomaron un cuchillo y se lo metieron en el estómago y le quitaron hasta la cabeza, dice ahí, y que ellos salieron huyendo sin que nadie se diera cuenta, como unos ladrones, ¿verdad? Y continuaron caminando por toda la noche por un camino que se llama Arabá, hasta llegar al día siguiente a Hebrón. Y dice que estos dos hombres se acercaron con el rey David y le dijeron, Su Majestad, aquí le traemos la cabeza de Isboset. Y dijeron estos dos hombres, Dios ya le ha dado venganza sobre Saúl, y porque ya todos sus hijos están muertos. Estos dos hombres del mundo, sin imaginarse lo que habían hecho, sin imaginarse lo que realmente esto significaba para el rey David, ellos tomaron por su propia mano, hicieron una injusticia, sin imaginarse lo tan grave lo que ellos habían hecho. Ellos tal vez se imaginaron, si le llevamos la cabeza de Isboset, así David nos va a recibir y nos va a dar un cargo de poder en su reinado, nos va a felicitar, nos va a dar tal vez un premio por llevarle la cabeza, sin imaginarse que ellos habían cometido una injusticia al entrar a la casa, ¿verdad? Y matar a un hombre bueno. Y bueno, el mismo rey David les contestó a esos dos hombres, les dijo, así como Dios me ha protegido de todo mal, yo les prometo que ustedes dos merecen la muerte. Ustedes dos, dice, no saben lo que han hecho. Mataron a un hombre en su propia casa, a un buen hombre en su propia cama. Y bueno, es así como el rey David sufre dentro de él su aflicción en su corazón y él ordenó matar a esos dos hombres. Y bueno, ¿qué nos enseña esta gran historia? Es que nos enseña que el amor no se goza en la injusticia. Sabemos que Dios es amor
y Dios no se goza en la justicia, Dios se goza en la verdad. Y nosotros, es una invitación que Dios nos hace hoy en esta mañana, nos dice, síganme, síganme, porque yo soy el blanco que ustedes deben de seguir esa verdadera justicia, que soy yo, el amor verdadero. A Dios no le agrada las injusticias. Y bueno, yo quiero decirte que siempre vamos a tener obstáculos en el mundo, vamos a estar llenos de desafíos. Y bueno, Dios quiere que los enfrentemos, porque Él nos va a dar la victoria si seguimos ese verdadero amor. Dios nos dice, búscame y yo te haré triunfar. Dios quiere que nosotros aprendamos a identificar con quién nos relacionamos, gente de mal, gente del bien. Y bueno, si esta meditación fue de mucha bendición para tu vida, compártelos con tus amigos y no te pierdas la historia de mañana, no te pierdas la meditación. Bendiciones a todos. No